Muy buenas tardes. El día de hoy estamos aquí solidarizándonos con el gremio de guías de turistas, que comprende al menos a 13,000 personas ya acreditadas de forma oficial por el Estado de México. La importancia de este gremio no se centra únicamente y exclusiva en el número de personas. Son también la primera línea de contacto en la atención a visitantes, tanto de escuelas, personas de tercera edad, extranjeros y personas interesadas en la cultura y arte nacionales y extranjeras. Quienes nos acompañan y a través de quienes de una manera dinámica nos acercamos a la cultura, a nuestras raíces, al arte y a miles de datos que hacen de una visita guiada una actividad memorable. Hoy estamos aquí para denunciar la violación a sus derechos, derivando de la publicación de un reglamento para la práctica de visitas guiadas realizadas por guías externos en los recintos que integran la red de museos del IMBAL. La publicación de este reglamento lesiona la divulgación de la cultura, contradice el mandato de la ley que regula a la Secretaría de Cultura en general y al IMBAL en particular. El reglamento señalado se realizó sin antes realizar un acercamiento para comprender las inquietudes del gremio de guías de turistas. Esta medida de ninguna manera promueve la protección y desarrollo del patrimonio cultural. La publicación y aplicación de reglamentos contraviene lo establecido en la Constitución, que en su artículo 5 establece el ejercicio de esta libertad. Solo puede ser limitado por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros por resolución gubernamental en términos de la ley, cuando se ofenden los derechos de la sociedad. Por su parte, el artículo 4 constitucional: toda persona tiene derecho al acceso a la cultura. El reglamento viola los derechos laborales y de acceso a la cultura del gremio y de la ciudadanía, al imponer medidas y condiciones para la realización del trabajo de estas personas que no tiene sentido, tales como lo es el obligar a realizar registros previos sin generar la infraestructura o mecanismos oficiales sin límite el tiempo a solo 45 minutos. Obliga a que los guías paguen un boleto de entrada en cada recorrido, lo que vuelve inviable la realización de su trabajo. Pero ¿quién mejor que los que están aquí, los compañeros que me acompañan, para que les digan un poco de lo que está pasando y de su preocupación? Le damos el uso de la palabra a José Noé Sánchez. Él es representante de México en la capital de Tours. Muchas gracias. Bueno, a nombre de mi emprendimiento, que es México Capital Tours, hablo por mi persona como proveedor de servicios turísticos, como guía de turistas acreditado por la Secretaría de Turismo y pues como ciudadano mexicano en ejercicio de mis derechos. Este reglamento se emitió sin ninguna clase de consulta. Realmente fuimos notificados en un museo, varios de nuestros compañeros recibieron un documento, bueno, un pedazo de papel que ni siquiera estaba membretado, donde estaba señalando que se restringía el acceso a Casa Estudio Diego Rivera, pues en base a este reglamento, el cual no conocíamos. Hicimos la investigación documental para encontrarlos y nos encontramos con que este reglamento limita, ¿no?, a máximo 45 minutos el trabajo de guianza en cualquier museo del IMBAL. Entiéndase, por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes, entiéndase el Museo Nacional de Arte El Monal, el Museo de Arte Moderno, el Museo Tamayo, la Casa Estudio Diego Rivera. Si ustedes en algún momento han podido visitar esos museos, entenderán que 45 minutos pues no es adecuado y no es suficiente para realizar una visita en esos sitios. Adicionalmente, y más grave para nosotros, es que se establecía el requisito
de 10 días de anticipación para reservar una visita guiada. Esto para algunas personas podría parecer razonable o no se podría entender cuál es el problema y bueno, yo les comento desde este lado, el problema es que la gran mayoría de los visitantes simplemente no reservan con 10 días de anticipación. La gran mayoría de las personas que vienen a la Ciudad de México y dicen, bueno, quiero tomar un tour en, no sé, en el Palacio de Bellas Artes, los murales, ¿no? O en el Museo Nacional de Arquitectura, que está hasta arriba. Pues dicen, mañana lo tomo, y no nos dan los datos, no nos dan los nombres, sino que nada más nos dicen, vamos a tener visitantes, tantos visitantes, el idioma, si nos va bien a veces, y pues órale, ¿no? Y es peor si es para los guías que están en el sitio, los que pues, muchas veces han visto que hay guías que se ponen afuera de X museo y pues están esperando a que alguien llegue. Entonces se les dice, reciban, manden un oficio, ¿no? Con 10 días de anticipación para hacer su recorrido. No hay manera, o sea, es literalmente imposible poder cumplir con ese requisito, ¿no? Entonces, obviamente esto está afectándonos pues, de una manera discriminatoria, porque además estas restricciones no son nada más, o sea, son nada más para los guías. Si un visitante quiere ir a alguno de estos museos, puede entrar sin ningún problema. Entonces hay un trato desigual para unos y para otros. Entonces, si es el caso, entonces ¿para qué tenemos una acreditación de guías? ¿No? O sea, ¿para qué tenemos que hacer todos los trámites y asegurar inglés, asegurar un diplomado de arte, de historia, de conducción de grupos, primeros auxilios? Y pues de todas formas, pues eso va a ser pues, inútil, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno, de hecho venimos llegando de entregar nuestro oficio, porque corremos los conductos legales también de la forma administrativa, a la oficina del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y estamos aquí, agradecemos la atención de la diputada para poder avanzar en este tema. Por mi parte es todo y bueno. Gracias. Sí, le damos el uso de la palabra a Alejandra Cruz Bárcenas, presidenta de la Alianza Nacional de Guías Turísticos ACE. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues de igual manera agradecemos el espacio y que tengan una escucha activa ante esta necesidad que en este momento se está presentando. En nuestro caso, deseamos también pues tener ahí un poco de comunicación entre las secretarías, turismo y en este caso pues el INVAL, porque lo que está sucediendo es de cierta manera una decisión unilateral, donde no se está viendo el alcance de a quienes está afectando. A nosotros como guías, pues nosotros cobramos por hacer este servicio de visita guiada y estamos coadyuvando también a la interpretación del patrimonio, a lo que es pues explicar y de alguna manera tenerlo como una herramienta de educación para los turistas, ya sean nacionales o extranjeros. Así que en esta medida, pues estamos abiertos a hacer algo así como una mediación, un diálogo con ellos y de igual manera, ya teniendo pues esta atención y este foro, que podamos equiparar la credencial, que aquí la traemos todos, esta credencial que nos acredita a nivel nacional, que digamos en algún momento estos términos de federal, general, y que bueno, pues no tendría por qué limitarnos, coartarnos la entrada a ningún sitio cultural, ¿no? Esa sería como una de las solicitudes. En mi caso, pues represento a un poco más de 250 guías que nos encontramos en todo el país, el fuerte es la Ciudad de México, y es por eso que sí afecta la operación y la aplicación de este reglamento a todo lo que nosotros desarrollamos. Así que la credencial en sí nos da gratuidad en los centros INA, pero en este momento pues el INVAL es el que está tomando la decisión de, aparte de cobrarnos, ponernos estos requisitos para que podamos desempeñarnos, ¿no? Entonces serían esas dos cosas, la mediación y la equiparación de la credencial para que podamos nosotros tener la gratuidad o la entrada y esta facilidad que en algún momento llegamos a tener, ¿no? Como guías para poder desempeñarnos y para también pues explicar y interpretar lo mejor de México. Muchas gracias. Gracias. Damos el uso de la palabra a Isaac Rojas Bermúdez, representante de Guías Mexiquenses. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por este espacio que nos abren. Y pues antes que nada me gustaría mucho exponer la situación que el guía de turistas padece
que hoy en día es una figura que muchas veces no es reconocida y respetada. Hubo un tiempo atrás en el que la figura del guía de turistas pues era un personaje el cual pues era bien recibido. Las autoridades mismas brindaban el apoyo, inclusive anteriormente nuestra credencial portaba una leyenda, ¿no?, en la cual decía que pues se nos brindieran las facilidades en todos los lugares que fuéramos. Nosotros somos más que unos cuentacuentos, más que unos cuentaleyendas. Somos difusores de nuestra cultura, somos embajadores de nuestra cultura, ya que nosotros nos encargamos de relacionarnos con personas que vienen de todas partes del mundo. Nos encargamos de difundir nuestra cultura para que llegue a otros lugares y así se dé promoción. Una de las cosas que a mí me encantaría es que, justamente como mis compañeros mencionan anteriormente, bueno, pues antes había ese respeto en los lugares, en los museos, y tenemos esa gratuidad, tenemos ese acceso libre, y me gustaría que hoy en día se unificara no solamente a nivel federal, a nivel de museos federales, sino municipales y estatales, ya que muchas veces nos encontramos con que vamos a algún otro estado o alguna otra entidad y nos limitan un poquito el trabajo. Nuestra identificación, nuestra acreditación es de manera federal. Así como la Secretaría de Turismo nos exige, nos regulemos ante ellos para poder tener y portar esta credencial, bueno, pues esta credencial que nos pueda abrir aquellos lugares que a veces se nos niega, se nos reniega, porque a veces comprendemos que quieren apoyar a sus guías locales. Estoy muy de acuerdo, pero también nosotros tenemos un cierto nivel como para poder guiar y estar en lugares pues de todas partes de la República. Entonces, pues parte de este grito en este momento es que la figura del guía de turistas sea respetada nuevamente, sea apoyada por las autoridades y sea reconocida. Que en cualquier parte, ya sea sitio arqueológico, museo, sea de la dependencia que sea del INAL, sea del INBA, perdón, y del INBAL y del INA, perdón, pues esto se regularice, ¿no? Que no hagan diferencia, que esto sea de manera pues constitucional, ¿no? Que sea de una manera federal para que seamos reconocidos y se nos brinde ese apoyo. Yo creo que eso sería un gran avance, el poder reconocer al guía, como yo les comentaba, como un embajador cultural. ¿Sí? Pues muchas gracias. Gracias. Le damos el uso de la palabra a la licenciada Gabriela Galván, nuestra representante del Grupo Parlamentario en Cultura. Defender la cultura es defender a nuestra gente. Buenas tardes. Hoy me presento aquí como secretaria de Cultura del PRI en Ciudad de México. Hoy levanto la voz en defensa de la cultura viva, la que se comparte con la gente, no la que se encierra detrás de un escritorio o de un reglamento absurdo. Este llamado reglamento por el cual nos encontramos aquí es un reglamento que para la práctica de las visitas guiadas del INBAL no solo es inconstitucional, sino también es injusto, es clasista y profundamente contrario al espíritu cultural de nuestro país. Pretende excluir a los guías de turistas acreditados justamente por la Secretaría de Turismo, mujeres y hombres que han dedicado su vida a enseñar historia, arte y patrimonio con pasión y entrega. Morena dice que promueve la cultura, pero en realidad está buscando solamente controlarla. Una vez más, quieren seguir llenándose los bolsillos y encontrando dinero hasta debajo de las piedras, aunque eso signifique incluso quitarle el sustento a miles de familias que viven del turismo cultural. Nosotros creemos en otra visión, en una cultura libre, abierta, participativa. Por eso, hoy exigimos la abrogación total de este reglamento y la instalación inmediata de una mesa de diálogo entre la Secretaría de Cultura, el INBAL, el INA, la Sectur y los guías turísticos y todas las personas interesadas en este tema, porque la cultura no se impone, se construye entre todas, todos y todes. Además,
respaldamos la propuesta de equiparar la credencial de guía de turistas con la de profesor, porque quienes enseñan nuestra historia son también educadores del alma mexicana. Hoy defiendo esta causa no solo por un compromiso político, sino por convicción cultural, porque la cultura no es propiedad del gobierno, es patrimonio de todas, de todos, de todes, nuevamente, insisto y lo recalco, porque es del pueblo. Y mientras Morena quiera controlar la cultura, nosotros seguiremos transformando realidades con el corazón. Muchas gracias. Pues así es. Ahorita estamos en la discusión de un punto tan importante como lo es la extorsión, tema de inseguridad. Sabemos que estamos viviendo los peores momentos y es gracias a esto, a que a Morena y este gobierno de deformación no le importa la cultura, ha terminado con cosas tan valiosas que tenemos en nuestro país, no les interesa todos esos monumentos hermosos que tenemos, todos esos museos, todo lo que podemos explotar para bien y traer a tanto extranjero, enseñándoles lo que tenemos a nuestros alrededores. Para ellos yo creo que culturas nada más es despilfarrar el dinero haciendo eventos masivos y creen que eso es cultura. Nosotros les decimos desde el grupo parlamentario del PRI y agradezco a mis compañeros Noel y Humberto que están aquí, que siempre nos dan el apoyo, que no están solos, que vamos a seguir levantando la voz, que vamos de la mano de ustedes y que como oposición no los vamos a dejar solos en esta lucha porque no puede ser la destrucción que quieren hacer con la cultura. Es cuanto. Adelante, Lenita. Tenemos varias preguntas. Diputada Alfredo Flores de News México. Hola, buenas tardes, ¿cómo están, damas, caballeros, diputada? Hay un problema que se avecina pues en Estados Unidos, los despidos masivos, la recesión que empieza a sentirse en Estados Unidos. Eso implica en que vemos destinos como Tulum, Cancún, Playa del Carmen, empiece a disminuir el turismo norteamericano, a pesar de que no es temporada grande, pero sí se está sintiendo pues ya se empieza a sentir. Toda esta situación de reglamentos que está poniendo Morena, va a agravar más la situación para un sector que vive del turismo y que se está resintiendo esa situación. ¿Y cómo lo podrían sopesar? Morena, pues ya sabemos que cuando es su ley se acaba y no escucha a nadie más. ¿Creen que podrían lograr algo en el IMBAL? Sí. Bueno, nosotros como guías de turistas, como gremio, venimos abiertos al diálogo. Estamos dispuestos a hablar con cualquier representante de cualquier partido, de cualquier orden de gobierno. Nosotros venimos en un afán de diálogo, de construir y de mejorar nuestras condiciones. Relacionado con la cuestión de sitios como Tulum o como la zona de la Riviera Maya, bien que mal, y hablo, digamos, en términos generales y con cifras, más o menos. Algunos de los sitios, como por ejemplo la propia zona arqueológica de Tulum o la zona arqueológica de Chichén Itzá, para los extranjeros van a duplicar su precio. Eso va a tener como afectación que los proveedores de servicios turísticos, ejemplo, agencias de viajes, que promocionaban un tour en 15,000 pesos, por suponer, ¿no? Suponiendo sin conceder. Se duplica el precio de estas zonas. Si son 3, 4, no sé, Uxmal, Tulum, Chichén Itzá, pues ya son 3 días en los que se duplica el servicio. Llegan los visitantes, los turistas del extranjero y dicen, oye, ¿qué pasó? Antes estaba a este precio, ahora ya va a estar a este otro precio. Muchas agencias ya habían promovido sus tours al precio de este año para el siguiente año y entonces pues van a tener una pérdida en sus utilidades, ¿no? Entonces va a afectar, independientemente de la cuestión de la normatividad, sí va a afectar al turismo. Hablando con mis compañeras y compañeros, sí habíamos notado que este año estábamos teniendo más dificultades en recibir visitantes o en realizar recorridos guiados, ¿no? Entonces, aparte de que es más caro la entrada, si nos dicen, viene algún grupo mañana, quiere tomar un recorrido aquí en, no sé, el Casa Estudio Diego Rivera Frida Kahlo, no puedes,
¿No? Nosotros, ¿qué les vamos a decir a nuestros visitantes? No, pues es que fíjese que pues, no, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? O sea, ¿no? Sí afecta a todo, no solo a los guías, afecta a todo el sector turístico, especialmente de la Ciudad de México y especialmente cuando se viene el Mundial, porque viene el Mundial. Entonces, ajá. Pero el INVAL no tiene la capacidad, o sea, simplemente no tiene la capacidad para atender a tanta gente. Muchas de las personas, excelentes profesionistas realizando su servicio social, pero no necesariamente están preparadas para recibir visitantes que estén hablando inglés, alemán, chino, ruso, árabe, y a los que sí estamos acreditados en algunas de esas lenguas, pues no, o sea, no se nos permite la entrada, ¿no? ¿Cómo va a funcionar eso? El propio sistema del INVAL en ese contexto pues va a colapsar, ¿no? De por sí, ahorita en alguna exposición temporal, cuando vean, si están fuera de los museos que son más visitados del INVAL, las personas que están de facilitadoras están nada más canalizando a la gente. Servicio alguno de darle una explicación, una interpretación de esta pintura, esto, mire, la cultura así y así, el autor, nada. Pregunta Fer Moctezuma de Síntesis Legislativa. Gracias, Elena. Buenas tardes a todas, a todos. A ver, es inevitable preguntarse, ¿de parte de quién? Es decir, ¿a quién beneficia esta serie de, trabas que se están comenzando a imponer para las y los guías de museos? Sobre todo, precisamente en el contexto en el que estamos viendo que viene el Mundial, que se está impulsando el sector turístico con mayor presencia en distintos estados, en la Ciudad de México también. Entonces, ¿a quién estas trabas que les perjudican a ustedes, a quién beneficiarían? Beneficia al gobierno y lo sabemos muy bien, porque ahorita lo que está haciendo el gobierno es captar todo, lo que yo les digo, llevarlo todo bajo un mismo régimen. Por eso les digo, de verdad, tenemos que despertar hacia eso, no lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque sabemos que el único beneficiado es el gobierno, en donde todo lo está haciendo al vapor, los va a hacer a ellos con experiencia, con la preparación adecuada a un lado, y va a meter a gente que a lo mejor no tiene la capacidad necesaria para cumplir con eso, que es una carga de verdad tan fuerte como lo es el recibir a extranjeros, el dar una guía, el dar un recorrido. Ellos ya traen la experiencia y sin embargo ahorita pues a los únicos que va a beneficiar es al gobierno, porque a los que va a perjudicar nuevamente es al país. Y preguntar para los guías si han tenido algún acercamiento ya con estas autoridades y de ser así, ¿qué les han dicho? Sí, el acercamiento sí se ha tenido, de hecho sí hemos manifestado este tipo de inquietudes porque no es la primera vez que sucede. Ya en otro momento la Secretaría hizo como una especie de intermediación para que nos dieran la gratuidad. Secretaría de Turismo de Federal, del Gobierno de México, y en este caso acabamos de venir de dejar un pliego petitorio donde igual se manifiesta todo lo que afectaría y en qué caso y en qué sentido a cada uno de los prestadores, ¿no? Tanto las agencias con su recorrido, nosotros que somos los que estamos en el campo de batalla y los que en una decisión espontánea tenemos que dar la explicación, entonces pues queda totalmente limitado, ¿no? Porque, pues como no avisaste hace 10 días, no puedes entrar. Entonces sería en ese sentido. Sí, claro que hemos tenido acercamiento, de hecho somos como el interlocutor, en este caso nosotros, con nuestros compañeros, con todo el colectivo de los guías, para poder mejorar las condiciones. Ese es el objetivo, ¿no? De estar aquí, de que ustedes conozcan, sepan que existimos, estamos acreditados, totalmente preparados y a la altura del turismo receptivo extranjero, y que en esa misma medida lo único que deseamos y el objetivo de esta visita es que nos dejen trabajar sin ningún tipo de limitante, ¿no? Y con total armonía con cada uno de los recintos. Última pregunta, Gloria Islas, de Amexi. Sí, buenas tardes. Yo quisiera saber cuánta gente está siendo afectada de estos guías por esta nueva reglamento. Vamos a decir que, digamos que de manera directa,
hablando de guías, es un aproximado de 1,000 personas. Obviamente, estas reflejadas en cada una de las familias, ¿no? Bueno, estamos hablando de Ciudad de México, ¿no? Porque en este momento, donde estamos teniendo el problema de manera directa es justamente con los museos de INVAL, Ciudad de México. Entonces, hablemos de una población más o menos de 1,000 guías, de 13,000 que somos a nivel nacional, ¿sí? Bueno, obviamente esto se viene reflejando pues al bolsillo de cada una de las familias. O sea, estamos hablando de 1,000 personas, multipliquemos más o menos por 3, 4 personas en cada una de las familias, ¿no? Y obviamente, pues la derrama que hay posterior a nosotros. Tenemos una última pregunta de Sebastián Mompala, de revista Negocios entre Socios. Hola, buenas tardes. Mi inquietud es para los guías, ¿qué tanto la discriminación que tienen primero y qué tanto les afecta económicamente a sus familias y de cuánto es el daño que ocasiona esto? Bueno, trataré de responder esa pregunta porque es muy difícil de cuantificar. Un guía de turistas no es una persona, o las guías de turistas no son personas que tengan un horario laboral así, digamos, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde y que se reciba un salario mensual o quincenal. No. Nosotros vivimos de que dicen, hay un recorrido para tantas personas el lunes. Puede haber otro el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, puede que no haya ninguno. Entonces no podemos cuantificar específicamente nuestra afectación es de tantos miles de pesos al mes, tantos miles de pesos al año, ¿no? Porque es parte de la naturaleza de este trabajo. O sea, cuando alguien llega, generalmente cuando alguien viaja a un país, compra su boleto de avión, compra su hospedaje y ya. Y cuando llega, pues ve qué hace, ¿no? Y entonces, pues estamos ahí nosotros. Dice, quiero conocer el centro, quiero conocer Bellas Artes, quiero conocer, ¿no? Tal lugar. Y entonces ya se nos habla. Entonces, pues nosotros generalmente, o sea, puede variar del lugar, pero generalmente es todo el ingreso de un día, ¿no? O sea, y tomando en cuenta que son estos pocos días, pues para que nos alcance para todo la semana, para todo el mes y para las familias, ¿no? O sea, la situación sí es apretada para que nos aprieten más de esa forma. O sea, con esta afectación nada más un porcentaje en cuánto les afecta. Híjole, es que también depende de a qué… Hay algunos guías, por ejemplo, que si llegasen a trabajar afuera de un museo, si son especializados en un museo, su afectación sería del 100%. Sí, no. Entonces, o sea, sí, ya no podrán trabajar, ¿no? Por otro lado, hay otros guías que pues de repente se les pide ir a algún otro sitio, a algún otro lugar, y puede ser de, no sé, 20, 15, es muy variable, ¿no? O sea, porque a la hora de que se solicita un servicio, te dicen, bueno, hoy es Teotihuacán, mañana es la Casa Estudio Diego Rivera Frida Kahlo, pasado mañana Museo Nacional de Antropología, el día siguiente Centro de Coyoacán. Entonces, híjole, pero sí, a las personas que están de planta, o bueno, que están especializados en un museo, pues la afectación es del 100%. Además, buenas tardes. Además, considerar que dentro de las listas de los museos más visitados en la Ciudad de México, los del INVAL se encuentran en el top. O sea, estamos hablando del Museo Nacional de Arte, de Bellas Artes, o sea, hay varios museos que se encuentran en el top de visitas, tanto de nacionales como de extranjeros. Entonces, sí nos limita muchísimo, porque es lo que más piden las personas que vienen a conocer nuestro país. Entonces, es como negar completamente el acceso. Y algo muy importante también que considerar es la cuestión del discurso. No sabemos qué discursos se manejarán en los recorridos que se den, no sabemos si habrá una línea ya dispuesta o algo así que se diga en ellos. Entonces creo que es muy importante precisamente pelear por nuestros derechos y sobre todo por la difusión de la historia de una manera digna y respetuosa. Muy bien.
No tenemos más preguntas, terminamos conferencia. Muy amable y le agradecemos la presencia de los medios de comunicación. Muchísimas gracias.